Pues muy buenas, gente. Bienvenidos a una nueva aventura. Vamos a comenzar una nueva historia en el canal. Dragon Quest. Dragon Quest 11. Ecos de un pasado perdido. Versión de PlayStation 4. Juego que salió en el año 2017. Hará unos 5 años ya. Así que vamos a crear un nuevo registro de aventuras. Había empezado uno. Voy a utilizarlo el mismo. ¿Qué espacio quieres utilizar? Bueno, voy a borrarlo primero. 1, 2, 3. No, este no, porque... aquí. Borramos, porque este nada. Es un archivo que abrí de prueba. Y listo. Ahora sí, vamos a crear un nuevo registro de aventuras y vamos a comenzar con este fantástico Dragon Quest 11 Ecos de un pasado perdido. Así que vamos a ello. Primero vamos a crear nuestro perfil. ¿Qué nombre puedo elegir? Pues mira, el que le tenía puesto. DK, sí, el canal. Y listo. ¿Te parece bien? Sí. Vamos a subirle un poquito el brillo a 54. Confirmar. Y nada, comenzamos. Registro de aventuras creado correctamente. Espero que os guste esta aventura y vamos a ello. This child, he is the one? There's the mark. There's no mistaking it. Oh my. What?
heavens are you doing here? And after that awful storm, too. However did you survive? Oh, you're a jolly one. What's this? Oh, you poor thing. Come here. Come here. Oh, there's no need to be frightened anymore. You're safe now, little fellow. Años después. Thanks so much, you're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. So it's finally here, the big day. I can't believe we're going to be climbing all the way up there. Looks like Sandy's keen to lead the way. Come on, best not keep her... Vale. Pues vamos allá. Ok. Vale, antes de empezar voy a ir a los ajustes, ¿vale? Aquí en miscelánea. Ajustes del sistema y ajustes de volumen. Y voy a bajar la música, lo siento, porque igual me salta copy y esas cosas, entonces pues lo voy a bajar al 2. Una lástima porque la verdad es que la música de este juego es una pasada, pero los efectos de sonido y las voces lo voy a dejar tal cual en el 10. Confirmamos. No hay recompensas especiales, no, y ya está. Pues nada, vamos a avanzar. Tenemos que ir aquí, a ver. Ya sabes que el alcalde y tu madre están esperando para despedirte en lo alto. No los hagas esperar, hágalo. Ah, y recuerda que si no me da un consejo o no sabes qué hacer, puedes charlar con la gente que tenga encima de la cabeza esta cosa rosa tan bonita como yo. Vale. Los tutoriales y todo eso. ¿Será el modo fácil o qué? Aquí estamos. Pues tiene mi querida gema, preparados para vuestra garantía, me enorgullece más que todas las cosas. Ya sois unas criaturas, ya no sois unas criaturas, ya sois mayores. Vale. Que me podría tener algunos consejos para ti. Vale. Ámbar. Te caes en mi niño, todo crecido, cuida bien de gema, me oyes. Lo pierdes, sigue al 1. Vete y apaga. Pues vámonos. Wow, wow, wow. Avancemos, avancemos. Y hay que subir allá arriba. Nos subiremos. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? Así empieza, ¿no? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks.
I just wonder whose idea it was in the first place, sending the village's young folk on such a dangerous errand. What if I take a tumble and do myself a mischief? Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Come on then. That craggy old thing won't climb its... Oh. Tenemos compañía, sí. 3 limos. Ah! They're coming this way. Se acerca un grupo de limos. Ok, luchar. Limo A. Go on! Crumbs! Limo B. Get him! Crikey! Vale. Uno menos. Go on! Dos más. Y ya está. Get him! Listo. Tough little blighters, aren't they? 6 puntos de experiencia, 6 monedas de oro. Un cofre, a ver. Planta medicinal. Crikey! I wasn't expecting that. Oh, I know. Vale. Hay que seguir a Luna hacia la cueva, vale. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Come on, let's get going. Ok, en marcha. Vale. Antes de nada quiero echar un vistazo aquí arriba a ver qué hay. Ya que estoy. Humilde pueblo de Peñalabria, hogar del gran espíritu de la tierra. Dichosos somos por nuestro destino que a este lugar nos aferra. Un cofre. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Se encuentra una tapadera. Tapadera. No, no puedo así. Saltar con círculo. Mapa con el cuadrado. Y el menú con triángulo. ¿Qué pone aquí? Peñón de Peñalabria. Y para correr, R2. Ok. Aunque me muevo hacia los lados no cae, es una animación de cruzar el puente sin solo hay que darle hacia adelante. Ataques preventivos. Acércate lo suficiente a un monstruo y aparecerá una pequeña flecha naranja sobre él. Pulsa X y le darás un buen golpe con el arma que lo hará descender su prueba antes incluso que comience el combate. Y si lanzas un ataque preventivo contra este limo de ahí. Bueno, no apareció nada, pero bueno. Ha sido un error. Fallo, fallo, fallo. Vale. No he subido el nivel todavía. Los limos han sido derrotados. Phew. No he subido de nivel. Hay que ir por ahí, pero ¿qué hay por aquí? ¿Por aquí habrá algo? Vamos a ver, ya que estamos. ¿Hay algo? ¿Qué es esto? Una planta medicinal. No, no podemos bajar por ahí. No. Vale, vamos a seguir. ¿Me atacó él? Los limos atacan de repente. Crumbs! Vale. Uno. Go on! Uno menos.
Vale, gracias. No tengo que usarla yo. Han sido derrotados. Tough little blighters, aren't they? 4 puntos de experiencia, pero... Más lindos. Entramos un poquito, ¿no? Go on! Supongo que cuando suba a nivel, yo prácticamente los derrotaré de un golpe, ¿no? Get him! Y listo. Go on! Los mismos han sido derrotados. Phew. I'm so proud of Subimos al you. nivel 2. Vale. Mini ataque ignio. Vale. Vale. Genial. Por aquí arriba. Bueno, el camino es lineal. Aparecen unos limos. Get him! Crumbs! Go on! Get him! Conjuro. Vamos a probar a ver cómo son. Go on! Vale. Los mismos han sido derrotados. Tough little blighters, aren't they? 4 puntos de experiencia. Por aquí. Vale, me parecen. Agudreja. Get him! Son más duros, ¿no? Crikey! Vale. Go on! Get him! Vale. Bien. Sí, es verdad. Phew. Vale. Vamos a ver si subimos un nivel más. Por aquí, ¿qué hay? ¿Cuándo? Cinco maneras de verlo. Nada aquí, ¿no? Pensé que igual recuperaba bit y esas cosas, pero no. Pero va a ser que no. Aquí hay algo. Mineral de cobre. Vale, le he quitado uno. ¿Hasta aquí? ¡Pampa! Go on! Get him! Quitamos ese de encima. Crumbs! Bien, bien, bien. Go on! Y listo. Tough little blighters, aren't they? Vale, ¿cuántos puntos de necesito? 6. O sea, un combate más no me vendría mal, ¿eh? Con 6 de experiencia más. Ahora salimos a esta zona. Ah, no quería esto. Muy bueno. Cool. Look at all this fog. Is this normal, do you think? Help! Cole? Quick!
You have to help him! It's not fog at all. It's more monsters. Vale, se acercan unos neblumos. Vale, luchar. Solo tengo un ataque, así que vamos a por este. Get him! Crikey! Here you go. Go on! Crumbs! Don't give up! Bien, bien. Apuros. A este ya nos quitamos uno de encima. Get him! Here you go. Vale, tenemos un polvo mágico. Crikey! Mini ataque ígneo. Go on! Vale. Y el último mini ataque ígneo. Los neblumos han sido derrotados. Recibe 40 puntos de experiencia. Well Y subimos al done! nivel 3. Y quedamos cerquita del 4, seguro. I'm sorry, Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. Vale. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Vale. Yes, Gemma. Sorry, Gemma. Ok. You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Not far to the top Estamos cerca now. de la cima. Y empieza a llover. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Come on, let's get a move on. Ok. Vale, pues ¿qué tenemos por aquí? A ver si hay algo por aquí. Ya que estamos, tenemos un vistazo, pero no... Ah, mira, sí, aquí hay algo. Recogemos esto. Rama rosa. Vale. Y de momento no parece que haya nada más, ¿verdad? ¿No? No, por ahí nada. A ver. Solo voy a trepar con la hiedra y que se vea llegado. Agárrate bien. Subimos. No podían haber hecho un camino como Dios manda o algo. Cuidado por donde pises. Vale. Vale. Aquí. Por aquí no hay forma de bajar, ¿no? Por ahí no. Saltamos. 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 Y por aquí. Bueno, todo este camino es lineal, así que... Y vale, estamos en la cima. Ok. Here we are at Hemos llegado. last. Oh. It's such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Help! Help me! Help!
Wow. Achicharró el pajarraco. We're alive. Estamos vivos. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. Look! The mark on your hand! Huh? Oh, it stopped. Well, we can worry about that later. Okay. All I know is that you saved me yet again. Now, we really had better be finishing up this ceremony. Humble folk of cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all our drear. Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. Y ahora, curiosamente, se despejan los cielos y podemos ver el precioso paisaje. La verdad es que los escenarios... ¡Wow! ¡Look! La verdad es que los escenarios de este juego son una pasada. It just goes on and on and on. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Shall we head down and tell Grandad and everyone? Okay. They'll all be waiting for us at the bottom. Vale, pues mirad qué paisaje. Chulo el paisaje, ¿eh? Ok, vamos, no hay nada por aquí, ¿verdad? Vale, deca y gema vuelven al pie del peñón. O sea, nos evitamos toda la pataleada. Vamos directos. ¡Listo! Vamos a decirle hola a Aruna. Bien. Vale. Y más ahora viendo monstruos, porque si antes no lo sabía y ahora sí, pues sí, es lo que hay. Vale, pues... Misión completada. Listo. We're back safe and sound, Grandad. Indeed you are, my dear. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Bien. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Now tell me, my dear, how was the view from the top? It was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon,
and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true Cobblestonians now. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdrea in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little of what may await you out there. Now, it's high time we were heading back. I'm sure your mother is eager to hear how things went, young man. Don't keep poor Amber in suspense. 30 minutillos. Yo creo que puedo. Un poco más. Vale. Ok. Come on, you. Home time. Ok, vamos a casa. Así puedo grabar la partida. Y podemos ir dejando ya los primeros pasos en este Dragon Quest. Vale. Peñalabria. Vale. Iniciación. Peñalabria. A ver, ¿qué me dices? Bienvenido de nuevo. Vale, sigo los adoquines, O sea, los adoquines van a mi casa, solo, ¿sabes? No van a otro sitio. Hay cosillas por ahí. Sí, los adoquines me llevan directamente únicamente a mi casa, nada más. Wow. Y ahora Aruna me lleva hasta la puerta, ¿ves? Es que directamente hasta la puerta, Directamente hasta la puerta, los adoquines. Oh! Here's my little soldier. Well, not so little anymore. I've heard all about your big adventure. Look at you, all grown up. I hope he wasn't too much of a bother, Gemma dear. Of course not. Quite the opposite, in fact. You would have been proud of him. We got attacked by a monster at the top of the tor, and I ended up hanging onto the edge of the cliff by my fingertips. I thought I was done for. But you'll never guess what happened next. That mark on his hand suddenly lit up, and a bolt of lightning hit the monster. What did you say? That funny little mark? Lightning flying about the place? Goodness me. Here I was hoping he'd turn out nice and ordinary, but it seems his grandfather was right all along. Well, I've been putting this off for long enough now. You and me need to have a little talk. Here. This belongs to you. Your grandfather asked me to give you it once you'd come of age and climbed the tor. The truth is, there's something I've been keeping a secret all these years. Something I've never told another soul in the village. It's... how can I put this now? Well, he said you're the reincarnation of the luminary. What? Oh, don't ask me what the old fool meant, dear. I haven't got the foggiest. All I know is that your grandfather said you had a special destiny and that there was something you had to do. He said that when you came of age, you were to head north to the capital, up there in Heliodor, and show that necklace thingy to the king. He seemed to think that if you did that, all would become clear.
Clear as mud, I shouldn't wonder. Anyway, the long and short of it is that if you want to find out what this is all about, you'll have to leave Cobblestone and head over to Heliodor. Vale. Crikey. Tenemos que irnos. Well, I can't stop you leaving, I'm sure, but you won't be marching on an empty stomach. Come on, dinner. Vale. La reencarnación del luminario. Intenta venir, pero no para darle vueltas a todo lo que ha descubierto. Tiene muchas ganas de emprender su viaje en cierto momento. Vale. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno, después de las emociones y de la gran noticia, cuando puedo dormir me voy a dar un paseo, pero la noche siempre me hace bien. Vale. ¿Y a dónde tengo que ir? Vale, vamos a dar un paseo. Por aquí, ¿no? Yup, 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 yup. Me podemos ir allí. Yup. 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 Oh, can't sleep either, eh? No. You remember this tree, don't you? I got my scarf stuck in it all those years ago. There I was, crying like mad, and there you were, running round trying to help me get it down. Some things never change, eh? Sí. You know, I always imagined we'd spend our whole lives right here in Cobblestone. That's why I was so surprised by what your mum said today. Well, Vale. I remember the story my granddad told me. A ver. Once upon a time, long, long ago, the world was terrorized by a horrible monster. But then, the luminary appeared and saved the day. Vale. When it was all over, the luminary turned into a star. And he's been watching over us from up in the heavens ever since. No creo que sea una estrella, porque si no, no sería yo la reencarnación, ¿no? O sea, el luminario se convirtió en una estrella y desde entonces cuida de nosotros. Si es la reencarnación nuestro personaje, es un poco complicado que sea la estrella, el luminario. That's his star, right there. Es la suya. Vamos, pienso. Ahí veremos algo. How can No me you be the acuerdo. luminary too? No me acuerdo. I just don't get it. No me acuerdo de mucho, porque ya lo jugué hace 3 años o más y no me acuerdo de casi nada. I know. That's what you're going to Heliodor to find out. I understand, really I do. Vale. Listen, we should both be getting back. Everyone will be wondering where we've got Sí, no voy a to. hacer que piensen mal, ¿no? Goodbye, Un old viejo friend. amigo. Se va llorando. He votado después de un día tan largo de que he logrado dormir a duras penas. Al amanecer. Chan, 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 chan. Vale. Vale. A ver. Vale. Ya queda poquito. Vamos a ver. Vaya pintas. No, está guapo. Está guapo el traje. Un correte no venía mal. Well, just look at you. You don't scrub up too bad, you know. You won't forget him, will you? He was a fine, upstanding man, the pride of the village. You could do worse than try to be like him. Well, however you turn out, I'm sure you'll find a way to overcome whatever lies ahead. A mother knows these things. Oh, by the way, I've popped a little money I'd saved for a rainy day in your pack. Don't spend it all at once.
Why don't you visit the village shop before you head off to Heliodor? You'll need some supplies for your big adventure. But don't take too long. The whole village is turning. Ok, vale. A ver si puedo ir a guardar la partida. Vale, a ver si puedo ir a guardar la partida. Y ya lo voy a ir dejando por aquí, este primer episodio. Y creo que es en la iglesia, ¿no? Bueno, podría estar gustando. No, no me dejan. ¿Pero por qué? Tengo que ir por aquí. O sea, ¿me hacéis dar un puñetero rodeo? La iglesia sigue cerrada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por aquí, ¿no? Me estoy liando yo solo aquí. Sí. No me interesa comprar nada, pero ¿qué pasa? A ver, ¿tú me tienes algo que decir? Ah, vale. O sea que tengo que ir a la tienda. Eso es una misión. Bueno, ya secundarias va más adelante. Voy a centrarme ahora en intentar llegar a guardar la partida para que no se me toque nada, ¿vale? ¡Hola! Comprar. Porra de ciprés, tapadera, pañuelo. Vale. Una. Bolsa de equipo. Pañuelo de viaje. Y vestimenta de viaje, ya que estamos, pues ya la cojo también. ¿Vale? A la bolsa de equipo. Planta medicinal y planta de firebras, veneno. No tengo ninguna, pues voy a coger un par de ellas. Y me quedan 400 o 40 monedas, no sé. Vuelva cuando quiera. Vale. Listo. Creo que tengo que ir por ahí arriba, pero ahora primero aquí. Vale, perfecto. Aquí se guarda la partida. No hay puntos de guardado como tal. Pío siervo. ¿En qué puede ayudarte la iglesia? Confesión. Guardar. Un momento. Sí, guardamos. ¿Te parece? Perfecto. Pues listo. Tengo una llamada. ¿Deseas continuar tu aventura desde este punto, hijo? No. En nombre de todos los sagrados, por favor, concede a este siervo un descanso reparador. Pues nada, gente, vamos a dejar el capítulo por aquí. Pulsamos X para volver a la pantalla de título, pero ya lo haré. Así que nada. Nada, gente, pues os dejo en este primer episodio. Espero que os haya gustado. Dejad like, favoritos si ha sido así. Y nos vemos en próximos capítulos. Hasta pronto, chao.